En el capítulo anterior, luego de la invasión por parte de las familias extranjeras al reino de Aoli, la princesa tuvo que huir junto con unos guardias del reino enano para encontrarse en la dinastía Han y pedir ayuda. Y ella solo espera que su padre esté bien y resista hasta que lleguen refuerzos. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista que compró su propia ciudad. Sin embargo, ahora gracias a eso, está a cargo de no solo uno, sino varios países, defendiéndolos de la invasión de familias extranjeras. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Cambiamos de escena y nos encontramos al día siguiente en el reino de Aoli, la plaza principal. Allí un montón de enanos se encuentran reunidos y ven en lo alto al ejército de la familia invasora. Y más adelante, el trono. Un hombre se pone de rodillas frente al príncipe heredero de la familia y le dice que ya era mediodía. La audiencia ya estaba a su posesión. Era momento de comenzar con la ejecución. Allí, un par de guardias traen al rey de Aoli, prácticamente empujándolo. Todos los enanos de alrededor empiezan a ver con tristeza lo que estaba ocurriendo. Era realmente su majestad. ¿Cómo podría ser? ¿Acaso ese era el futuro? ¿Era el fin de su nación? Entonces, el rey enano respira profundo y empieza a gritarle a todo el mundo. Daisy estaba viva. Ella estaba viva. El reino de Aoli no había perecido. De repente todos escuchan eso y empiezan a alegrarse, empiezan a gritar que la princesa volvería con refuerzos y Aoli renacería, y cuando ese momento llegue, por fin serían libres. ¿Acaso la princesa Daisy había ido a buscar ayuda? ¿Podría ser la dinastía Han tal vez? El rey continúa gritando que no se rindan. Sin embargo, allí vienen los guardias para detenerlo. Alguien debía callarlo. Es entonces que lo someten, tirándolo hacia el suelo, y finalmente el príncipe habla. Le dice a la princesa que era su turno y que por favor proceda. Es entonces que la princesa ve que le están ofreciendo un hacha. Debería darse prisa con ello. Ella asiente diciendo que ya lo sabe. Con lágrimas en los ojos le dice al enano que no tiene ningún rencor o enemistad en su contra, pero no tiene opción. Le pide que descanse en paz. El enano entonces le dice que ahora no hace falta que finja ser amable, intruso despreciable, pero se había acabado el tiempo. Ella dice que si eso le hacía sentir mejor, tomaría toda su ira y a continuación levanta el hacha. Se escucha la orden de ejecución. El rey de Aoli cierra los ojos esperando su final. La princesa, con lágrimas en los ojos y un rostro de desesperación, escucha las últimas palabras del rey que le dice que si tiene una pizca de conciencia, cuando conozca a Daisy, por favor, que la deje libre. Esa era su única petición. Y es entonces que el hacha baja con fuerza. Se escucha la separación de la cabeza del rey del resto de su cuerpo. Y finalmente, el príncipe habla, diciendo que el pecado de Robertson había sido confirmado muerto. El pecador Robertson estaba muerto y la gran princesa de la familia Cornelius ha enviado su alma al dios de las bestias para ser limpiado de sus pecados en esa vida. Espera que eso les sirva de advertencia para quebrantar las reglas de la familia Cornelius. La princesa suelta el hacha y se aleja pensando que había recibido su último deseo y que encuentre la paz con el dios de las bestias. Cambiamos de escena. Nos encontramos en la mansión de nuestro protagonista. Este se encuentra bastante desprevenido. ¿Cómo que su alteza, el rey Robertson del reino de Aoli, estaba muerto y que incluso lo habían ejecutado en público? Tis le dice que sí, tal y como lo había escuchado. La familia Cornelius había comenzado a moverse. Mina agrega que, sin embargo, para su sorpresa, no esperaban que fueran aún más despiadados que las 4 familias anteriores. Ellos llegaron y decapitaron al rey como advertencia para los demás. Y además, se dijo que el rey había gritado que Daisy estaba viva antes de ser ejecutado. Dijo que podía estar en camino hacia allí para buscar ayuda. Nuestro protagonista de inmediato extiende el mapa, diciendo que si la noticia era cierta, debían ir a buscarla. Alguien de inmediato debería traerle un mapa, y cuando llega el mapa, lo extiende y comienza a examinarlo. Empieza a indicar algunos puntos. Le dice a Mina y Tis que ellas dos lleven un pequeño pelotón y suficiente munición para reunirse con Shilan y las chicas de la ciudad de las aguas negras. Busquen por las montañas. El enemigo que creó la crisis de los rumores probablemente también está buscando por allí, y no son gente fácil. Él las seguirá después de haber reunido una gran fuerza, así que deberían tener cuidado y no ser descuidadas. De inmediato, él y Mina ascienden, y finalmente cambiamos de escena, y unos días después nos encontramos en las afueras de la ciudad de Aguas Negras. Allí vemos a un ciervo caminar, y de repente aparece el general o la general, preguntando, ¿por fin estaban allí?
los había esperado durante mucho tiempo. Vemos que el ciervo que estaba caminando empieza a cambiar de forma, hasta que finalmente se transforma en un poderoso guerrero y al lado estaba la princesa. La general manda sus saludos al general Ornelius y a la princesa Diana. El general dice que habían pasado mucho tiempo, Wenlan. Le gustaría ver de qué son capaces esos poderosos hombres de la que presumen y que hay que tener cuidado. A continuación voltean a ver. ¿Esa era acaso la ciudad-estado enemiga? La general Wenli dice que sí. Esa ciudad se llamaba Aguas Negras, o Blackwater, una de las ciudades fronterizas de la dinastía Han. Las puertas permanecen abiertas de par en par después del anochecer, y solo un puñado de soldados custodiaban la ciudad. Está tan bien defendida como un cordero en el matadero. ¿Qué podrían haber hecho? Podrían tomarla en tan solo menos de media hora. Sin embargo, la general dice que la gente de la dinastía Han tiene un modo de vida y un extraño poder tecnológico completamente distintos a los que conoce la familia Cornelius. Los dirigentes son lúcidos y no se quedan atrás en cuanto a la eficacia de la hora de comunicar sus problemas y sus capacidades de reaccionar ante ello, así que no deberían ser descuidados. ¿Eficacia?, pregunta el otro general. ¿Lucidez? Todas esas son pequeñas cosas, no son nada frente al poder absoluto. Es culpa de su Alteza Metelius por haber sido tan amable, al haber puesto a una hembra cobarde como ella en posición de poder. A continuación se retira diciendo que a partir de ahora se encargará personalmente de las tropas de avanzada. Le pide que se quede en su tienda y no salga a deambular por ahí, no sea que sus tropas adquieran una actitud afeminada. De inmediato da las órdenes. Muchachos, replíguense más adentro en el bosque. Prepárense para acampar. A la primera orden del día será capturar a la princesa enana y presentársela a su Alteza Metelius. Es entonces que vemos el campamento de avanzada de la familia Cornelius. Allí se encuentra la gran generala diciendo una oración al gran dios de las bestias, que conceda a su gente del bosque refugio de la naturaleza. Y es así como vemos cómo unas flores empiezan a aparecer alrededor de una tienda. Luego de haberlo hecho, ella entra en la tienda diciendo que con eso debería ser suficiente. Había colocado una barrera de plantas para que si alguien se acerca, las flores los informen y con eso estarían a salvo. Le dice a la princesa que puede descansar. Y es entonces que cuando entra finalmente, la princesa se lanza para abrazarla. Le pregunta cómo le había ido a la dinastía Han. Y vemos que Wenlan también corresponde el abrazo a la princesa Diana. Ambas se encuentran llorando. La princesa le dice a Wenlan que había matado a alguien. Su hermano le pidió que matara al rey de los enanos si quería salir, y ella no tuvo elección. Wenlan le pregunta a la princesa Diana si había leído el mensaje de la flor. Puede que haya encontrado el lugar que habían anhelado durante años, el jardín del Edén, del que escaparían de su destino. ¿Podría ser?, pregunta ella, y dice que sí. La dinastía Han, quizás el enemigo al que nunca habían conocido, es lo mejor a lo que pueden recurrir. A continuación, vemos la historia de esa familia. En el principio de los tiempos, según la leyenda, el dios de las bestias engendró todas las criaturas del mundo. Este poderoso ser divino convirtió su propia sangre en espíritus animales, dotándolos de poder y vida. Estos animales, portadores de la esencia del Dios, descendieron a la tierra y embellecieron la naturaleza con su abundancia, desde majestuosos leones hasta delicadas mariposas. Cada criatura era un testimonio de la generosidad del Dios de las bestias y su conexión intrínseca con la creación. Sin embargo, el más bello de todos los espíritus animales era sin duda el ciervo espiritual. Mientras deambulaba por el bosque, conversando con flores, hierbas y plantas, descubrieron la verdad sobre su origen. Ellos eran los antepasados del clan de los siervos de la familia Cornelius. Con cada paso en aquel frondoso territorio, su conexión con la naturaleza se fortalecía, recordándoles su legado ancestral y la responsabilidad de proteger y preservar el equilibrio de su sagrada morada. No obstante, hace 1000 años una gran inundación devastó el mundo. Catástrofe se propagó y los espíritus animales huyeron en todas direcciones, luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir en el medio del desastre mundial. Cuando las aguas retrocedieron, la población de siervos espirituales se redujo drásticamente, y los siervos espirituales que lograron sobrevivir con gran dificultad se sorprendieron al descubrir que habían perdido la capacidad de engendrar descendencia. Cuando se pierde la capacidad de procrear, una especie está destinada a desaparecer del mundo. Los siervos espirituales, sin esperanza y desesperados, rezaron fervientemente, dispuestos a pagar cualquier precio por la esperanza de tener descendencia, hasta que finalmente el dios de las bestias apareció frente a los siervos espirituales.
Se cortó la muñeca y vertió sangre en una copa de oro, que entregó a uno de los siervos espirituales. La sierva bebió de la sangre sagrada de la copa de oro y como deseada, quedó embarazada. Sin embargo, el precio de la sangre sagrada era dar la vida a cambio de una vida. Cuando nacían las nuevas crías, la sierva madre, como madre, llegaba al final de su vida. Los descendientes criados con la sangre del dios de las bestias eran poderosos y sabios. Aunque el clan de los siervos de la familia Cornelius había sufrido una disminución en su población, se desarrollaron rápidamente y se fortalecieron durante cientos de años. No obstante, la prosperidad de estos últimos cientos de años solo benefició a los machos, dejando a las siervas en una situación desfavorecida bajo un régimen opresivo. Cuando las siervas alcanzaban la edad adulta, se les obligaba a beber inmediatamente la sangre sagrada, sometiéndolas a embarazos forzosos y a un ciclo de vida acortado. El sacrificio de esas valientes criaturas, una vez dadoras de vida, se volvía inevitable. A pesar de eso, la esperanza se vislumbraba en la creencia de que sólo al encontrar a los otros espíritus animales nacidos de fragmentos de sangre y combinarlos con la nobleza más pura de la línea real, se podría romper la maldición de la reproducción. En la búsqueda por liberarse de su trágico destino, las siervas mantenían una incansable determinación por encontrar a esos espíritus afines, capaces de desafiar las ataduras impuestas y restaurar su capacidad de concebir y perpetuar la vida de manera natural. En su lucha por romper las cadenas de la opresión, las siervas confiaban en que el encuentro con esos espíritus sería el inicio de una nueva era de libertad y salvación. Y hace 5 años, en el territorio de la familia Cornelius, nos encontrábamos a la pequeña generala mirando en todas direcciones, y vemos que desde atrás aparecían unas manos. Esas manos eran de la princesa Diana, saludando a la pequeña Wenlan. Lo había oído. Había logrado persuadir a su hermano mayor. Wenlan voltea a ver a su princesa. La joven Wenlan le dice a la princesa que después de servir y esforzarse durante muchos años, Su Alteza Metelius finalmente le había permitido no beber temporalmente la sangre sagrada. Ahora podía pasar más tiempo con ella, con Diana. Diana le agradece, diciendo que era maravilloso. Su sueño se había hecho realidad. Y eso era solo el comienzo. Su sueño es llegar a una utopía donde las hembras tenían elección y que no tenían que morir por la procreación. La princesa Diana le preguntaba si realmente existiría ese lugar, pero Wenlan le decía que el mundo era tan grande que seguro que sí existiría. Sin embargo, Diana parecía bastante cabizbaja. Le decía que, como la princesa heredera de la familia Cornelius, ha tenido el poder de sentir los fragmentos de la sangre del dios de las bestias desde que era pequeña. Su padre y sus hermanos habían depositado grandes esperanzas en ella. Si encuentra los fragmentos de sangre, se convertiría en una máquina reproductora dentro del clan. Pero si no encuentra los restos de sangre, tendría que beber la sangre sagrada y sacrificar su vida para engendrar nueva descendencia. Su destino futuro, en cualquier caso, es una trampa sin esperanza. Wenlan, sin embargo, le toma las manos, diciendo que ambas habían llegado a una edad adulta, y eso en sí mismo era un milagro. Wenlan asiente diciendo que sí. Antes de que la paciencia de sus padres y hermanos se agote, deberían encontrar un lugar para escapar, como habían acordado cuando eran niñas. El gran dios de las bestias las protegería. Y es así como cambiamos de escena. Nos encontramos fuera de la ciudad de las Aguas Negras ahora, en el presente, en el campamento provisional del equipo de avanzada de la familia Cornelius en las montañas y bosques. Allí Wenlan estaba orando que la gran diosa las proteja a ellas. Y vemos que entonces se escucha un aleteo, y cuando miran hacia arriba, era una especie de ave, no sé si paloma u otro tipo de ave. Al verla dice que recuerda que no hay pájaros de esa especie cerca de la ciudad de Aguas Negras, pero en cambio había una allí. Quizás, ¿acaso eso podría ser algo? Vemos que de inmediato el ave desciende sobre un militar de los enanos. Era una paloma mensajera. Le dice a la princesa que les había llegado un mensaje de su tierra natal. La princesa rápidamente pregunta si era un mensaje de su padre. ¿Qué le había dicho su padre? Rápido, había de demostrárselo. Esperaba que sea una buena noticia. Era una buena noticia que puedan enviar mensajes. Significaba que estaban a salvo, y seguro que estaban a salvo. Sin embargo, apenas desvela el mensaje, se queda de piedra. Su Majestad, el rey, había sido decapitado por la princesa del clan de la familia de siervos. Hoy al mediodía había fallecido. Las lágrimas empiezan a salir de sus ojos. No podía ser. No su padre. De inmediato el soldado se pone en alerta. La princesa estaba cayendo en la locura. Se recuesta sobre un árbol
con la mirada ensombrecida. El soldado le dice a la princesa que reaccione, pero ella dice que no podía ser. Eso no era real. Su padre, el rey de Aolí, estaba muerto. ¿Cómo era posible? Empieza a llenarse de ira. Princesa Diana de la familia Cornelius. Ella juraba matarla con sus propias manos y vengar a su padre, arrastrándola con ella al infierno. Y es así que cambiamos de escena y nos encontramos en la ciudad de las aguas negras. En ese momento, vemos a nuestro protagonista preguntando si esa era la raza en la que las mujeres no podrían sobrevivir. Vemos que la jinete de dragón estaba llegando allí con un café y una tortita diciendo que disculpaba la intromisión al joven maestro. Mina y Tis, que llegaron primero, ya habían comenzado con la búsqueda exhaustiva en las montañas al frente y cree que habían de encontrar pronto a la señorita Daisy. Mientras tanto le dice al joven maestro que después de su arduo viaje le podría ofrecer algo de tomar. Nuestro protagonista, sin embargo, habla con Shilan. Había escuchado algún rumor sobre los viajeros extraños en la ciudad recientemente. Podrían parecer algún miembro del clan de los siervos, pero ella dice que por ahora no había escuchado nada, pero estaría atenta. Entonces le pregunta qué podría ser y el protagonista explica que había obtenido información sobre la familia Cornelius de su aliado Ferdinand. Si han sido capaces de causar revuelo y controversia, seguramente ya han llegado a la ciudad de Aguas Negras. Silan dice que eso era lamentable. Había descuidado al enemigo mientras lo tenía en su cara. Ordenaría de inmediato una búsqueda exhaustiva en toda la ciudad y reforzaría la seguridad. Pero nuestro protagonista le dice que no le está culpando, sola está especulando. Y es entonces que viene un soldado diciendo que habían recibido un mensaje extraño a través de la ventana de comunicación de los ciudadanos del pueblo. El remitente hizo hincapié en que la carta debería ser entregada a su majestad. Nuestro protagonista recibe la carta, preguntando si se había difundido la información tan rápido. Pero cuando abre la carta, se sorprende. Carta personal para el rey Liu Feng. Yo soy la persona que ha creado los rumores y las opiniones públicas. Sé el paradero de la princesa del reino Aolí. Si deseas colaborar esta noche, a medianoche nos encontraremos solos en el bosque, fuera de la puerta norte de la ciudad. Atentamente, un colaborador sincero. Ahora, cambiando de escena, nos encontramos en las afueras de la ciudad y ya es de noche. Allí vemos a una persona encapuchada, a la espera. Es nuestro protagonista, sosteniendo un papel diciendo que había venido tal y como había prometido. ¿Qué clase de héroe es que aún no se ha presentado? Desde lo profundo se escucha. Resulta que realmente el emperador de la dinastía Han es un cobarde también. Había ido con un doble en lugar de enfrentarlo solo. Sin embargo, nuestro protagonista se quita la capucha, diciéndole que se equivocaba. Si van a hablar de colaborar, naturalmente obedecerá sin objeciones. Le dice que, como podía ver, no tiene intenciones hostiles. Ese gesto de buena voluntad sería suficiente para que baje la guardia. Y vemos entonces aparecer a Wenlan desde un costado. Ella, con su armadura, sonríe y dice que parece que el emperador de la dinastía Han tiene algo de valentía. Nuestro protagonista Alberta dice que no esperaba que la manipuladora de esa ingeniosa batalla de opiniones fuera una hermosa señorita del clan siervo. Wenlan le dice que, por muy astuta que sea, lo ha resuelto fácilmente. ¿Está insinuando acaso que es aún más débil que él ya? Sin embargo, el protagonista le dice que, dado que las formalidades no funcionan, le pregunta directamente ¿dónde está la princesa Daisy? Ella, al ver su actitud, le dice que, al parecer, va directo al grano. ¿Pero por qué debería decírselo? No había ido solo. Le dice a Liu Feng que había incumplido su acuerdo. Vemos que tanto Tis como Xilan se encontraban sorprendidas mientras observaban desde detrás de un árbol. Cambiando de escena, vemos que antes de partir, en la ciudad de Aguas Negras, Mina estaba diciendo fervientemente que se oponía a la idea de que nuestro protagonista se vaya solo. ¿Acaso hiciera una trampa? ¿Y si el enemigo había traído consigo un gran ejército? Era demasiado peligroso que el joven maestro se enfrente solo al enemigo. Tis también estaba de acuerdo con Mina, pidiéndole al protagonista que no vaya. Incluso Silan decía que si realmente quería ir, le permita disfrazarse en su lugar. Nuestro protagonista agradece diciendo que está bien que se preocupen por él, pero la persona que diseñó esa astuta estrategia de opinión debe ser alguien meticuloso, y no se comporta como suele hacerlo. Muestra la carta diciendo que dice conocer el paradero, pero no menciona ninguna amenaza de captura. Quizás hay algo de interés personal y sinceridad detrás de eso. Vale la pena intentarlo. Mina, sin embargo, pregunta, pero ¿y si se equivocan en dichas suposiciones? Su joven maestro también mencionó que el otro lado es hábil con tácticas mentales, así que... Pero el protagonista rápidamente le dice que no se preocupe. Tiene la capacidad de protegerse, y aún así no están tranquilas.
pueden rodear la montaña con sus equipos y protegerlo en secreto. ¿No era así? Tis agrega que, ahí van de nuevo. El joven maestro era inflexible. Incluso Shilan dice que dado que han llegado hasta allí, llevará a los soldados de protección de la ciudad y esperarán pacientemente en la montaña. Nuestro protagonista dice que no se opongan tan nerviosas, aunque eso sea solo su intuición, pero quién sabe, podrían obtener sorpresas inesperadas. Es entonces cuando regresamos a la conversación de nuestro protagonista con Wen Lan. Le dice que no podía ocultar nada ante ella, y si ha descubierto a sus tropas ocultadas y se ha presentado significa que debe saber que no tienen intenciones hostiles, y en ese caso no tienen que dar más rodeos y le pide qué condiciones tiene. Wenlan aprieta el puño y diciendo que exige pasarse al bando enemigo. Puede brindar información sobre la princesa de Aoli y además puede proporcionar información de inteligencia sobre la familia Cornelius. Esto toma por sorpresa a todas las waifus que estaban rodeando a nuestro protagonista, que escuchan que continúa diciendo que lo único que espera es que la dinastía Han pueda hacer un trato con ella y le permita establecerse y encontrar un refugio. Nuestro protagonista también está atento a lo siguiente que dice. Se pone a pensar que la princesa, si la dinastía Han y su emperador son realmente confiables, debería permitirse probárselo personalmente. El protagonista entiende, diciendo que también había oído hablar de las costumbres de la familia Cornelius, y por su apariencia supone que es mayor de edad. ¿No era así? Si solo está buscando una forma de sobrevivir, la dinastía Han está dispuesta a brindarle un lugar para refugiarse, y entonces nuestro protagonista le extiende su mano. Ella le dice que al parecer estaba bien informado, pero ¿será que por eso está dispuesto porque tiene alguna trampa esperada para ella? Nuestro protagonista le dice que ambos son personas inteligentes. No se separarán fácilmente hasta que hayan agotado todas sus ventajas, y supone que también lo ha adivinado y por eso ha tomado un riesgo calculado. ¿No era así? Finalmente se dan la mano. Ella le dice al protagonista que le gusta su franqueza, y después de que agoten sus ventajas, entonces el protagonista responde que eso dependerá de la sinceridad mutua en ese momento, y espera que tengan una gran operación exitosa. Y es así que después de eso, Wen Lan fue acogida por Liu Feng. Marcó la dirección en la que volaban las palomas mensajeras de Aoli, tal y como se había acordado. Al recibir la señal, los soldados de protección de la ciudad se prepararon rápidamente y partieron sin demora hacia la misión de rescate. Y tal y como se esperaba, encontraron al agotado grupo de Daisy en el viaje. Vemos cómo Mina había llegado, extendiendo un campamento en donde se encontraban todos. A la mañana siguiente, vemos en la tienda de campaña alguien preguntar por Wen Lan. ¿Había desaparecido? La princesa decía que anoche encontró una paloma mensajera extraña y sospechó de algo, así que la siguió durante toda la noche, pero aún no había regresado. El general empieza a decir que esa tonta quizás había escapado, pero la princesa responde que acaso no cree que si ella hubiera querido escapar, no habría sido más conveniente cuando salió a investigar por su cuenta antes. Lo que temía era que se haya encontrado con el enemigo y la hayan capturado. El general grita diciendo que ella era una hembra inútil. Eso solo los retrasaría. Es entonces que se va con su ejército. Deberían echar un vistazo. Y es así que finalmente llegan a un lugar en donde se encontraba la tienda de campaña destruida. ¿Qué era eso? Realmente había un campamento y habían huellas de combate. Vemos otro soldado diciendo que habían encontrado algo. Eso era el patrón del reino de Aoli. La princesa dice que Wen Lan realmente encontró a la princesa enana y luchó contra ellos, pero el general dice que es inútil. Ni siquiera pudo vencer a unos pocos soldados rezagados. 3 o 5 soldados rezagados no son rivales para ellos, la familia Cornelius. Quizás eso pasó porque el ejército de la dinastía Han reaccionó rápidamente. Podrían ser más fuertes de lo imaginado. De inmediato el general pregunta, ¿cómo que eso? Se refiere a esos insignificantes camarones que han estado en silencio durante tanto tiempo. Debería dejar de alabar así a los demás. De inmediato ordena transmitir su orden. Regresen inmediatamente al campamento y reorganicen las filas. Esa noche atacarán la ciudad de las Aguas Negras y les darán un gran regalo de bienvenida. Deberían asegurarse de mostrarle a esos campesinos un poco de su fuerza. Todos asienten. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Nos quedamos con la sonrisa de la princesa al escuchar todo eso. Si quieren continuar con la historia, podemos hacerlo a partir del capítulo 483. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.